buenas noches. Diálogos hacia el Bicentenario es un programa en coproducción del Sistema Nacional de Radio y Televisión, SINAR, y el Centro de Estudios Democráticos de América Latina. Varios programas realizados el año pasado, en donde invitamos a diferentes personalidades para que conversaran temas importantes hacia el siglo XXI. 2021, 2 siglos de independencia, y hoy un tema que hemos considerado de suma importancia: ¿cómo va y hacia dónde va esta democracia? Con una lujosa invitación, la del presidente electo de los costarricenses, y a quien nos acompaña también don Luis Fernando Díaz y doña Lina Volantes. Bienvenido, Luis Guillermo. Muy buenas noches, Carlos, muy buenas noches, Lina y Luis Fernando. Es un gran gusto estar aquí en este programa. La verdad es que me ilusiona mucho una reflexión como la que vamos a hacer sobre el mediano plazo, porque al final de cuentas es mediano, de aquí al 2021 ya faltan muy poquitos años, y cuáles pueden ser visiones para entender mejor a la Costa Rica que tendremos. Les felicito por esta iniciativa que ya tiene está empezando su segunda edición, y espero que podamos tener una conversación sumamente rica esta noche. Son 7 años nada más, presidente electo, Luis Guillermo. Bueno, Luis Guillermo también ha sido parte del Centro de Estudios Democráticos de América Latina, ¿verdad? En donde tanto Luis Fernando como Lina también son parte de este proyecto que hemos tenido durante años, y donde también desde el centro hemos venido discutiendo el tema de la democracia. 7 años, don Luis Guillermo. En los programas anteriores, algunos de nuestros invitados indicaron de que íbamos a tener una democracia más compleja dentro de 7 años, que íbamos a tener una democracia en donde iban a existir otras fuerzas que no solamente son representativas por medio de los partidos políticos que están demandando espacios. ¿Cómo ve usted ese panorama? ¿Cómo siente que se enfila el proceso democrático hacia el siglo XXI y qué nos espera a esta Costa Rica? Bueno, lo veo exactamente así, como usted lo ha reseñado y según ha sido la opinión de otras invitadas e invitados a este programa. Veo a la sociedad costarricense mucho más fragmentada de lo que ha sido el caso. La veo mucho más urbana, la veo mucho más vieja y envejeciéndose cada vez más. Y también la veo más disfuncional desde el punto de vista de su estructura. Y eso significa que la democracia, que esperamos continúe siendo el signo fundamental de la política nacional, tendrá esas características también. En cierto sentido estamos en una transición que refleja mi propia presencia en este programa, en el cargo que desempeñaré a partir del 8 de mayo, que marcó un punto de inflexión. No digo ni una cosa revolucionaria, ni mucho menos, pero sí una transición bastante visible desde el punto de vista electoral y político hacia esa nueva realidad. Y digo mi elección por no decir nuestras elecciones, porque también esto se mira muy claramente en la nueva composición de la Asamblea Legislativa, en donde hay 5 bloques, no partidarios, pero sí 5 bloques bien definidos, casi todos ellos del mismo tamaño o de tamaños muy similares. Esto obligará a la democracia costarricense a entrar en una fase de mucho mayor construcción de acuerdos, una fase que no puede limitarse a la presencia de los partidos políticos, sino que tendrán referentes sociales estos partidos a los cuales tienen que atender y cuya opinión tienen que tomar en cuenta. Y también una democracia que va a requerir de aparatos gubernamentales que hagan cosas, que cumplan con la gente, con un sentido de mayor transparencia, con una capacidad mayor de rendir cuentas. Es decir, para no tomar más tiempo del debido en este intercambio, sí creo que la democracia va a ser más compleja porque la sociedad costarricense va a ser más compleja, y desde ese punto de vista los desafíos que tenemos a la mano son muy significativos. Yo tengo una pregunta sobre más compleja. ¿Significará más compleja? ¿Más democracia, incluso más compleja, significa mejor democracia? No necesariamente, pero tampoco necesariamente significa peor democracia. Es una democracia distinta. Nosotros venimos de un sistema de bipartidismo casi perfecto, como lo llamarían los expertos, a una situación de fragmentación. Construimos durante más de 60 años un régimen que partía de un presupuesto que hoy ya no existe,
que es la existencia de dos bloques de poder, únicamente reflejados, digamos, partidariamente, ocupando el 90% del espectro político. Ahora eso ya no existe, ahora cambió y lo que venga, pues será lo que viene. Dependerá de nosotros hacerlo mejor o peor, me parece. Pero eso es partidariamente. Partidariamente hablando. Y no estamos hablando solo de esa democracia, hay otras democracias, hay otras manifestaciones de la institución democracia. Sí, claro. Los partidos son solo... No, y la clase más, y los partidos son una parte, pero además la parte más chiquita. Es decir, si uno se pone a ver cómo está hoy constituida la sociedad costarricense, tiene más seguidores un pastor en una mega iglesia, como las que existen en el país, que tiene 3 servicios un domingo a 5,000 personas cada servicio, que además pagan el diezmo y además le hacen caso al pastor, de lo que tiene un partido político. No hay ni un solo partido político que pueda hacer eso hoy en Costa Rica. Juntar a 5,000 personas el mismo día, 3 veces, y que le pongan plata y que además le hagan caso. Eso no existe. Entonces, esto refleja, digamos, la complejidad de esto, ¿verdad? Son espacios de toma de decisiones y de diálogo social que antes no existían y que ahora están aquí, multiplicados muchas veces, porque ustedes se lo encuentran en organizaciones religiosas, en organizaciones empresariales, de la economía social, deportivas, etcétera. ¿Y el diálogo a través de redes, Luis Guillermo? Impresionante. Vos sos la primera persona que llega a la presidencia con una participación masiva en redes, el día que después de la primera ronda el crecimiento de los seguidores tuyos fue una cosa monstruosa y ha habido una participación que nunca antes habíamos visto. Yo pienso que la participación política también irá por ese lado. ¿Qué piensas vos? Sí, totalmente de acuerdo. Cuando nosotros empezamos la campaña política en octubre, el 1 de octubre formalmente, yo tenía 17,000 amigos en Facebook. Cuando inició el año 2014, habíamos llegado a 89,000. Y en los últimos 15 días, antes de la elección, esos 89,000 se convirtieron en 238,000. Bueno, esa es la mejor prueba del efecto que tienen las redes sociales y el impacto que esto tiene, no tanto por el número mismo, sino por la reverberación que producen esas redes más allá de su propia existencia, de su propio núcleo duro. Pero entonces vuelve una vez más la misma pregunta. ¿Es eso mejor democracia? ¿No hay más bien como una especie de dilución, anarquía y incluso deterioro del lenguaje y los modelos de comunicación? Bueno, podría haberlos, porque aquí, Luis Fernando, hay algo que vos has estudiado mucho y que yo creo que es importante ver cómo se recompone, y es la institucionalidad que permitirá en democracia, ¿verdad?, que todas esas fuerzas desatadas, todas esas iras que han salido de la caja, como una caja de Pandora, puedan controlarse y conducirse constructivamente. Nosotros tenemos un sistema político que fue creado pensando en el bipartidismo y ahora tenemos que ir a esta otra realidad. Por eso es que estoy absolutamente a favor de movernos, por ejemplo, hacia un régimen cada vez más parlamentario y menos presidencialista, como el que teníamos. Porque mientras sigamos suponiendo equivocadamente que aquí son los partidos y 2 partidos o 2 bloques los que manden, esto se complica mucho más, ¿verdad? Y puede llevarnos entonces sí a disfunciones estructurales que serían malísimas para el país. Pero si construimos una nueva institucionalidad que pasa incluso por una nueva constitución, que dicho sea de paso, de una vez lo digo, no seré yo quien la apruebe ni que la promueva, bueno, la promueva sí, pero no me voy a meter en ese berenjenal ahora, le tocará al que siga y construiremos a partir de ahí. Va a ser muy difícil gobernar y yo lo entiendo como parte de una transición necesaria, ¿verdad? Y digo no voy a meter porque creo que esa es una dimensión importante que requiere de una preparación societal y estatal que en estos momentos no tenemos. Esto obligaría, Luis Guillermo, a una serie de reformas de acuerdo en el esquema jurídico que tenemos nosotros, porque es un esquema básicamente de partidos políticos. Así ¿verdad? Es una estructura en donde el sistema democrático, su fundamento está por medio de los partidos políticos. Claro. Y si no hay partidos políticos presentes que sirvan de puente a la sociedad, preguntamos cuál es el papel de la sociedad civil si no está acudiendo a la estructura institucional que en estos momentos existe, que son los partidos políticos. No, yo creo que tiene que haber partidos políticos y que son los partidos los que lo hacen. Es decir, no podemos sustituir a los partidos por la sociedad civil. Es decir, eso me parece que es demasiado vaporoso.
Además, ni los sindicatos, ni los movimientos, ni las poblaciones, ni las organizaciones sociales, los gremios, etcétera, tienen la capacidad de articular políticamente para meter en el Estado a esa sociedad plural. Yo creo que los partidos tienen que existir, pero tienen que existir en nuevos términos. Por ejemplo, el voto preferente es una cosa que hay que explorar. Por ejemplo, el tema de las coaliciones. Es virtualmente imposible hacer una coalición en este país, porque fueron sacadas del tinglado para que no existieran. Por ejemplo, la fundación de los partidos políticos se ha facilitado mucho, demasiado dirían algunos, pero también es cierto que es muy complicado pasar por la construcción de partidos todavía. En fin, hay temas como esos. Democracia de partidos. La democracia de partidos, como existe en otros lugares, que me parece que es lo mejor. Una democracia así, completamente plebiscitaria, imaginarla trabajando en gimnasios, tomando... Pero eso es lo que reflejan las redes a veces. Eso es lo que reflejan las redes, pero eso no necesariamente es lo que tiene que reflejar la política nacional entendida en un sentido más general. Vamos a hacer un corte comercial para entrar al siguiente bloque, porque este tema de los partidos políticos y cuál va a ser su papel en el futuro me parece que amerita una conversación de algunos minutos más. Diálogos hacia el Bicentenario es un programa de reflexión pensando en que dentro de 7 años que están muy cerca, nuestro país estará cumpliendo 200 años de vida independiente, en donde se hace necesario analizar, evaluar cómo será esta sociedad. Y esta sociedad, desde el punto de vista democrático, necesita reflexión. Estábamos sobre el tema de los partidos políticos, Luis Guillermo. Bueno, ¿cómo va a ser el papel de esos partidos políticos? Y además, indicabas la sociedad civil. ¿Cómo se va a canalizar esa efervescencia que tiene la sociedad civil hoy en día para participar en la toma de decisiones? Bueno, a mi juicio tiene que ser un papel muy constructivo, muy distinto al actual. Los partidos tradicionales han sido muy autorreferentes, ¿verdad? Y yo creo que eso ha tenido que ver con una cierta actitud excluyente de esos diálogos necesarios con la sociedad. Yo no digo sectarismo, algunos han sido sectarios también. En Costa Rica, por suerte, eso ha sido relativamente, esa condición sectaria ha sido relativamente débil, incluso en partidos que han sido sectarios en otras partes. Por ejemplo, la izquierda comunista en Costa Rica, la izquierda comunista del pasado, que es muy diferente a la izquierda de hoy, no fue tan sectaria como en otros países de América Central o del resto de América Latina. Pero aún así había unos ciertos círculos, aquí los llamábamos argollas, que impedían esos vínculos, esos diálogos con la sociedad civil. Me parece que ese diálogo tiene que cambiarse, tiene que estructurarse a partir de una nueva manera de entender las cosas, entre otras razones porque la sociedad no está esperando a los partidos. Antes la sociedad miraba al partido político como el canal que le permitía la comunicación con los procesos de toma de decisiones, ya no. Y una de las razones por las cuales eso se quebró son precisamente las redes sociales. Ahora yo contesto más consultas todos los días en mi teléfono celular de lo que hago generalmente en reuniones, ¿verdad? Entonces, esto yo creo que obliga a un replanteamiento del papel de los partidos políticos, pero no le quitan validez al partido político, que a mi juicio sigue siendo insustituible como referente institucional. Es el partido político, al final de cuentas, el que tiene que tomar decisiones, porque alguien tiene que hacerlo en la sociedad, y no creo que los grupos en sí mismos, a no ser que vayamos a un esquema fascista, sumamente peligroso, puedan asumir esa tarea. Pero sí, bueno, un esquema mucho más corporativo, eso me parece muy peligroso para la democracia. Pero los partidos sí tienen que tener un diálogo directo mucho más intenso, evitar estas disfunciones, por ejemplo, de partidos que son solo ecologistas, solo de mujeres, solo ambientalistas, solo de personas con discapacidad. Ese tipo de cosas debería de eliminarse por partidos mucho más ecuménicos, mucho más dispuestos a diálogos sociales abiertos. ¿No? Así es. ¿Es profascista? Sí, sí. ¿El rol de la prensa, Luis Guillermo? Muy importante en general, pero me parece que el rol de los medios de comunicación de todas maneras son muy importantes para la sociedad en su conjunto, no solamente para los partidos políticos en su interacción con la sociedad. La verdad es que también ahí la democracia cambió,
porque ahora ya tampoco los ciudadanos y las ciudadanas dependen de esos medios de comunicación locales para enterarse. Otra vez, por medio de su teléfono celular, por medio de un café internet, pagando muy poca plata, se conectan a cualquier red internacional y saben lo que está pasando, se comunican entre sí. Entonces ya la opinión de un editorial no tiene el peso que tuvo en otros momentos, siguen siendo referentes los medios de comunicación, que lo diga yo, que me relaciono con ellos todo el tiempo y quiero ser escrupuloso y cuidadoso en mi relación con los medios para dar todas las explicaciones que tengan. Pero esto es cierto también en educación, eso es cierto también en la economía. El peso de los medios de comunicación sigue siendo importante, pero yo diría, más allá de los medios, yo diría de la comunicación en general, de las formas como nos comunicamos, que han cambiado mucho, y en política eso es muy importante. Sí. Hace un rato mencionaste el plebiscito o las formas plebiscitarias. En un programa anterior nosotros discutíamos aquí un conjunto de formas alternativas que junto a los partidos políticos tienen que ver con la calidad del sufragio, bueno, arrancando desde el problema del sufragio mismo, voto en el extranjero, voto electrónico, otras cosas en relación con el sufragio mismo, los colegios electorales, cómo va a funcionar las mesas, las juntas. Las circunscripciones, incluso la forma como se distribuye electoralmente la representación Pero después política, 4 figuras que son claves, yo no sé, referéndum, plebiscito, iniciativa popular y revocatoria. Sí. Revocatoria y algo más, no sé, destitución, sí, ¿cómo se llama? Impeachment. Impeachment en inglés. Sí. ¿Cómo ves esas figuras moviéndose? ¿Y cómo ves en el modelo de mejora de los partidos el sistema en esa parte también tiene que mejorar? Sí, claro. No, yo las apoyo todas esas formas, incluida la revocatoria, incluida la eventual destitución de un jefe de Estado. Otra vez, si vamos a un gobierno más parlamentario, eso sería perfectamente normal y no sería traumático. En el 2021, chance de verlas. Tal vez, ojalá, porque hay que moverse rápido. Tampoco creo que podamos quedarnos aquí partiendo pelos en el aire, tuyos o míos, los pelos. Los míos ya nadie puede partir. Porque sí está difícil. Está difícil. Porque sí es necesario entender que no podemos quedarnos paralizados también esperando el mejor momento, porque puede ser que nunca llegue. Hay que forzar un poquito la marcha. No, yo creo mucho en las iniciativas populares de todo tipo y creo que eso es muy importante, ciertamente, porque también la gente quiere opinar y puede opinar con propiedad. Esta es otra cosa que ha cambiado mucho. Antes la presunción de la política vieja es que la gente era tonta, digamos, y que necesitaba ser tutelada y conducida y tal y cual. Bueno, hay gente tonta y hay políticos idiotas, más tontos que la gente. Pero hay un proceso de maduración de la ciudadanía, digamos, del concepto de ciudadano que se ha fortalecido gracias a los medios de comunicación también, o a las formas de comunicación nuevas que les permite tener opinión que antes no tenían. Es decir, cuando un gobierno firma un contrato para hacer una carretera, por ejemplo, y piensa que la gente no se va a meter a buscar el contrato y después va a ver quién es la compañía y va a ir a buscar cuáles son los accionistas de la compañía y si hay costarricenses o no en la junta directiva, bueno, está loco el gobierno. Entonces, yo en eso siento que hay una necesidad de darle, esto que a mí no me gusta la idea, la palabra, pero el empoderamiento ciudadano, esta devolución al ciudadano y a la ciudadana de su capacidad soberana de incidir en la vida política, creo que es fundamental y se expresa en estos mecanismos más participativos que me parecen fantásticos. Yo siento que hay una cosa que ha pasado aquí, me gustaría conocer tu opinión. Hemos llegado a tener un tamaño, ya no somos el país chiquitito donde todos nos conocemos, donde todos sabemos quién es el otro, donde todos sabemos cuáles son los problemas del vecino, sino que más bien ahora todo el mundo trabaja, la gente pasa más horas en sus lugares de trabajo o en sus lugares de estudio que en su barrio. Seguimos teniendo una organización por barrios electoral, cuando cada vez eso es más distante de la realidad, porque mi realidad puede ser más mi lugar de trabajo que el lugar en el que solamente estoy 10 horas al día, de las cuales 8 estoy dormida. Pero me parece que eso ha traído una especie de resquebrajamiento de tejido social. Tengo la impresión de que cada vez tenemos menos lo que nos obligaba
a que yo tengo que tener un determinado comportamiento porque yo conozco a Luis Fernando, que está a la par mía, y porque conozco a Carlos y porque te conozco a vos. Y eso, de alguna manera, me parece que ha sido alentado por... Voy a decir una cosa inapropiada en la que vos no me puedes dar la razón de ninguna manera, por medios de comunicación, y que ha hecho un poco un sentimiento de odio entre unos y otros, o de poco respeto entre unos y otros. Entonces las cosas que uno lee en los medios alternativos y en los medios informales, la gente se deja decir lo que sea sobre quien sea, con una enorme libertad, hiriendo cosas personales, tocando cosas personales, lanzando acusaciones sin ninguna base. ¿Cómo irá a hacer eso? Eso se irá a estabilizar conforme nos acostumbremos más a tener redes sociales y a tener esa libertad, o habrá que regularlo jurídicamente, o cuál irá a ser qué irá a pasar. No, abusos siempre va a haber, y las redes sociales, por el anonimato que conllevan muchas de las cosas que se pueden decir allí, pueden producir muchos abusos. Es decir, junto con los enormes beneficios que traen, también tienen esta otra faceta más perversa. Porque además mucha gente se cree lo que dicen las redes sociales como si fueran la palabra divina, revelada, ¿verdad? Entonces eso es un pecado. Pero yo creo que has tocado, Lina, dos temas muy importantes. Uno es el de la representación. ¿Cómo se define la representación? Desde el punto de vista electoral esto es muy importante. Porque claramente, así como estamos en este momento, la inmensa mayoría del pueblo costarricense no está representado, incluso formalmente. ¿Por qué? Porque la lejanía que tiene respecto de sus representantes populares es tal, por la forma como se eligen, que hay mucho menos diputados y diputadas de los que debería de haber, desde el punto de vista de una democracia más participativa. El diputado, el representante popular, finalmente es quien recibe del pueblo el mandato de legislar en su nombre, no es poca cosa. Y sin embargo, hoy tenemos 57 que teníamos cuando la población de Costa Rica era de menos de 2 millones de personas, lo cual claramente no es funcional, por muy mala imagen que tengan las diputadas y los diputados, cosa que ha sido alentada, entre otras cosas, entre otros fenómenos, por los propios medios y por el mal desempeño que han hecho las diputadas y diputados, con algunas excepciones. Sí, por favor. Importantes. Yo creo que la mayor parte de los diputados y diputadas han sido buenos diputados y diputadas. Habrá algunos que no lo hayan sido, pero digamos, ha habido aquí una suma importante. Sí. Pero el tema de la representación para mí es capital, porque en esta nueva reorganización del Estado, la forma como se organice el territorio electoralmente, en donde hay esas nuevas realidades sociales, los gremios y el tema del desplazamiento del ciudadano y la ciudadana, que ya no vive la mayor parte del tiempo en su ecosistema inmediato, sino que tiene otros referentes territoriales, es algo que hay que tomar en cuenta. El otro tema, y que hay que tomar en cuenta en dos dimensiones: una práctica, que es la que lleva a la elección de diputados y diputadas, y otra más política, que tiene que ver con la calidad de la república o de lo republicano, porque al final de cuentas, si vamos a seguir en esa lógica, la forma como el ciudadano y la ciudadana se relacionan con el poder político y lo administran en tanto soberanos requiere de una expresión territorial clara. El otro tema, que es muy importante, es el del desapego con la política, el del desarraigo con la legitimidad política y este escepticismo, para ponerlo en bonito, que en algunos casos se expresa como odio, asco, etcétera, con la política, los políticos y lo político, que a mí sí me preocupa mucho. Y parte de las cosas que me alegran de la campaña que me llevó a la presidencia de la República es que en cierto sentido hayamos empezado a cambiar eso, y espero que desde el gobierno cumpla con la expectativa de la gente de devolverle alegría y transparencia a la política, en aras de que la gente vuelva a sentir al presidente cerca, a las instituciones eficientes y a la política como un camino que les permita tener más oportunidades de mejorar su condición de vida. Luis Guillermo, diversos estudios han venido demostrando de que hay pérdida de fe, de confianza y credibilidad en el sistema democrático. E incluso ya hay quienes opinan, y eso ha venido subiendo los porcentajes, de que les da lo mismo vivir en un sistema democrático que en un sistema de autoritarismo. Así es.
¿Qué tenemos que modificar para recobrar esa confianza, esa fe? Y además, ¿qué modificaciones de otra naturaleza tenemos que hacer para que en el 2021, recordemos que en el 2021 ya hemos terminado tu gobierno, ¿verdad? Sí, claro. ¿Ah? Y nos vamos a Yo espero que sí, si no la próxima vez me verían ahí con uniforme, con charreteras y toda la vaina. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a orientar a esta sociedad para que recobre nuevamente la confianza y la fe en el sistema democrático? A mí me parece que es una pregunta clave. 3 cosas por lo menos. 1, decir la verdad, dejar de mentir y que la gente sepa lo que tenemos puesto sobre la mesa. Habrá algunas cosas que por su naturaleza no se puedan divulgar, pero en términos generales los procesos deben ser lo más abiertos posibles. Ahí otra vez, todo lo digital tiene mucho que ver. Yo quisiera saber, no como presidente, como ciudadano, cómo votan las diputadas y los diputados, cuáles proyectos están a favor, en cuáles proyectos están en contra, las razones por las cuales lo hacen y que, como en todas las democracias grandes del mundo, tengan un pizarrón a donde se vea en qué sentido votó un diputado o una diputada. Quiero saber cuáles son los presupuestos de las instituciones, cómo gasta el presidente las partidas que tiene a su disposición. Por eso es que no estoy de acuerdo con la confidencialidad de esa partida que tienen los presidentes, por muy legítima que sea la forma como se utilizan esos recursos. Si el presidente de la República tiene que gastar las partidas confidenciales para gastos específicos, pues que se pongan en el presupuesto. No creo por qué tengan que haber tanta confidencialidad con estas cosas. Decir la verdad, transparentar. Lo segundo, hay que hacer. Hay que ser eficientes. No se puede mantener esta democracia, tan democracia política, sin obra, sin realizaciones. Y hay que bajar los costos de la luz, por ejemplo. ¿Por qué? Bueno, porque no deberían estar tan altos. Y hay que ver cómo se hace. Y si no podemos hacerlo, entonces estamos haciendo algo mal, porque en un país de gente tan buena, con funcionarios públicos tan capaces, no puede ser que la luz siga siendo la más cara de América Latina. Y si nosotros pagamos la luz más cara de la que pagan en muchos de los países del Caribe, en donde solo generan luz eléctrica, energía eléctrica, con combustibles fósiles. Eso no puede ser. No sé cómo lo vamos a hacer. Tengo un equipo que está buscando esa cosa y es complicado. Pero, digamos, ser eficientes es un segundo tema. Y lo tercero, que tiene más que ver con coyuntura, eso yo creo que va a cambiar, es que tenemos que volvernos más serenos, tener un poco más de tranquilidad y darnos al menos el beneficio de la duda. Los próximos años en la democracia costarricense van a requerir de muchos acuerdos. Y los acuerdos se logran negociando. Y nosotros hemos satanizado las negociaciones desde hace mucho tiempo. Y tenemos que volver a aprender que negociar no es malo, forma parte fundamental, consustancial de la democracia. Ayer en el marco, y antier, en el marco de, bueno, no sé si debería decir eso porque no sé cuándo el programa será divulgado, pero pocos días antes de que se grabara este programa, y no sé tampoco si debe haber dicho eso, si no lo corta, señor director, hace pocos días, en el marco de la elección del directorio legislativo, en minutos después de que se conocieran los términos de un acuerdo que por primera vez se conocía públicamente, es decir, que ya tenía el valor agregado de que se estaban transparentando los temas sobre los cuales se construía ese acuerdo, empezaron acusaciones contra la fracción del partido oficial y contra el presidente, que todavía no lo era, de ese partido en el Poder Ejecutivo, acusándolo de traidor, que dejó a todas las causas de los derechos humanos, no sé qué cuántas barbaridades, como si los procesos de negociación no fueran legítimos y no se pudieran modificar en el camino y no se pudieran hacer entendimientos y formas de construir esos acuerdos que beneficien al final el objetivo último, que es tener una democracia que funcione mejor. Esto lo menciono porque más allá de los errores comunicacionales que se cometieron en ese caso y se pueden cometer a futuro, y será muy importante comunicar bien los acuerdos, precisamente para que no hayan esas dudas, nos está doliendo mucho el estira y encoge de la negociación política. Y vamos a tener que aprender, y espero que lo hagamos muy rápidamente, en este gobierno, porque son 4 años en donde la Asamblea Legislativa no va a tener mayorías, van a tener que, automáticas, van a tener que construirse esas mayorías y se van a construir sobre acuerdos, que tengamos un poco de serenidad. La verdad, eficiencia y serenidad son las 3 cosas que yo creo que se necesitan. Yo creo que dejaste uno implícito que lo mencionabas cuando hacías referencia al tema de la luz.
En lo que no tengo por qué estar de acuerdo, específicamente en lo de la luz, me preocupan más bien las otras que voy a mencionar. Democracia económica, sí, que incluye lo de la luz, pero otras cosas. Vuelvo, democracia económica. El derecho a representar, a ser representado, requiere un piso económico, requiere unas condiciones de vida. No se puede, ¿cómo decir? Con hambre no hay democracia. Sí, claro. Pero también en este país hay cosas que tienen un valor ideológico que trasciende su componente dentro de la democracia, como la luz, pero la salud, la educación. Yo creo que el pleito de la caja no está resuelto. Yo no quisiera ponerte a devolverte del 2021 a la toma del gobierno dentro de unos pocos días. Nosotros queremos hablar del 2021. Pero entre los próximos días hay un montón de preguntas, por ejemplo, sobre salud en relación con la caja del seguro, más que otra cosa, que el país siente que se le perdió. Y ese era un elemento fundamental de la democracia o de la definición de democracia, de la democracia económica. ¿Sí? No, yo estoy enteramente de acuerdo, y para quienes nos conocen en este diálogo saben que hemos hablado mucho en el pasado sobre la visión de país y la compartimos, con justicia social, con una distribución mejor de la riqueza, etcétera. Es parte de lo que se perdió y hay que recuperar, no ahora, últimamente, sino en los últimos 30 años. Es decir, nosotros tenemos que devolver al país a una situación de mayor prosperidad, menos pobreza estructural, más oportunidades, más igualdad. Lo que pasa es que hay cosas que tienen un significado simbólico muy importante. Lo de la luz es una cosa, por ejemplo, que tiene implicaciones tanto para el sector productivo como para la gente de a pie. No hay momento en que a papá yo no lo vea que me diga, ¿qué has hecho con la luz? ¿Por qué sigue tan cara la luz? Papá todavía piensa que yo soy presidente. Pero es como muy simbólico. La otra cosa que es muy simbólica son los baños de las escuelas. Yo en eso siempre estuve de acuerdo con Rodolfo Pisa, ¿verdad? El gran problema de la infraestructura escolar se refleja de manera muy concreta en los baños de las escuelas. Si usted quiere ver cómo está una escuela y cómo está el sistema educativo costarricense, vaya a los baños. Hay que arreglar los carajos baños y que los chiquitos vayan al baño sin que huelan feo y sin que se atasquen los baños. Es como una persona que anda muy bien vestida con los zapatos sucios. Okay. Es como muy simbólico, ¿verdad? Es como el punto de quiebre de eso otro que tiene que ver con la estructura de la economía y de la política, que a mí sí por eso que lo mencionaba. Pero el gran desafío de Costa Rica de camino al 21 es la igualdad. Yo estoy convencido de ello. Vamos a hacer un nuevo corte comercial, Guillermo, y para entrar en este tema que han tocado Luis Fernando y has dicho, porque me parece que es vital para este siglo XXI. La democracia política entonces va muy de la mano de la democracia económica, lo que ha señalado Luis Fernando y está desarrollando el tema, Luis Guillermo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vemos eso para en los próximos años? El tema de la desigualdad es un tema en donde este país pareciera que empieza a ocupar los primeros lugares a nivel latinoamericano. ¿Dónde debemos de llevar estos cambios? ¿Qué cambios tendremos que hacer para que si trabajamos en la parte política, también trabajemos en la parte económica para que tengamos un sustento semejante en una y otra área? Bueno, yo creo que esto nos remite a un debate ideológico importante, en una época en donde la ideología no se discute. Pero para nosotros cuatro la ideología es importante, ¿verdad? Todo este tema de la igualdad o de la equidad. Más equidad que igualdad. Y es más equidad que igualdad, digamos, porque no estamos abogando por una sociedad absolutamente comunizada, digamos, sino que creemos en una economía de mercado, pero que produce justicia social. A mí me parece fundamental. Y en Costa Rica, además, la historia sí lo comprueba. Nuestra gran apuesta fue por las oportunidades. Don José Figueres Ferrer decía de ello, oportunidades crecientes para el mayor número. Así fue como lo formuló. Yo creo que eso es así. Educación, salud pública, pensiones, capacidad de crédito para el pequeño y mediano productor. Por eso es que estoy tan enojado con el mal debate o con el irresuelto debate
sobre la banca de desarrollo, sí. que fue una marca costarricense importantísima en los años 50 para permitir que hoy ustedes tengan a Guillermo Solís de presidente, porque si no hubiera sido por el crédito, papá no me había podido mandar a la escuela. Bueno, sí me había mandado a la escuela, pero no me había podido dar las condiciones necesarias o me las habría dado con mucha dificultad para salir adelante, porque no, como pequeño industrial fue gracias a esos créditos que logró afincar las condiciones suficientes para que su familia pudiera aprovechar adecuadamente los recursos de la educación que tenía a su disposición todavía en ese momento. Entonces, yo sí soy un convencido de que tenemos que reenfocar la lógica del desarrollo económico y hacer lo que hemos dicho muchas veces hay que hacer, que es encender ese segundo motor de la economía que ha estado apagado y que tiene que ver con el mercado interno. Un mercado, Carlos, que como tantas veces lo dijimos en el pasado, tiene que ver con Centroamérica y el Caribe, no solamente con esta pequeña porción de ese mercado, sino abrirlo para que tenga más posibilidades de éxito. Claro, es la otra dimensión de nuestra democracia. Así es. ¿Cuánta democracia podemos tener aquí en comparación con la que tiene o no el vecino? Sí. El tema de lo ideológico que es la luz para nosotros, que ya la tenemos, mientras que en Nicaragua, en algunos caminos, podés comprar la carguita de leña porque si no, no tenés luz, no tenés calor. Sí. Has planteado el tema de las ideologías y pareciera que es un tema que en algunos momentos se elimina de la discusión, de la conversación. ¿Nos llevará a los próximos 7 años a recobrar un poco la discusión sobre el tema ideológico o seguirán algunos interesados en abandonarlo? Bueno, yo espero que sigamos teniendo la posibilidad de hacerlo, aunque no se diga tanto, porque a la gente le asusta, ¿verdad? Entonces es el debate entre ideología y pragmatismo, ¿verdad? Y entonces esto nos lleva a aquella famosa frase del líder chino Deng Xiaoping, ¿verdad? Que lo importante es que un gato case ratones, no el color que tenga. Bueno, yo sí creo que es importante el color de los gatos en materia política, porque se pueden hacer las mismas cosas con orientaciones distintas y llegar a lugares diferentes dependiendo de dónde ponga uno la carga. Yo quiero, por supuesto, y entiendo los desafíos de un mundo global y no me voy a poner a detener ese cambio global con una lata de zinc, ¿verdad? Como pararse frente a la represa y ahora sí, suelten el agua con una lata de zinc para que me lleve el agua de la represa. El debate ideológico tiene sus límites. Pero sí me parece muy importante tener una hoja de ruta antes de meterse al Amazonas, por lo menos una brújula. Y esta brújula, esta hoja de ruta, generalmente es la ideología. Yo me sigo diciendo socialdemócrata, personalmente. Eso significa que tengo muy claro a dónde se colocan los acentos, en el crecimiento de la economía y en la repartición equitativa de la riqueza. Creo en eso. Ahora, mucha gente me dirá, bueno, sí, pero Bill Gates también. Bueno, yo no sé qué piensa Bill Gates. Yo por Bill Gates no hablo por mí. Y creo que nuestra experiencia costarricense demuestra que esa ha sido una forma exitosa en la cual además hemos llegado a concurrir personas que venimos de diferentes partidos políticos. Querría imaginarme a Costa Rica recuperando esa lógica nacional, histórica, exitosa, de construir oportunidades para el mayor número, como la marca fundamental de la cultura nacional, con la cultura política nacional. Pareciera que estás diciendo que Costa Rica es socialdemócrata. No, no necesariamente. Yo creo que Costa Rica es progresista, a lo tico. Y ahí en ese progresismo han coincidido socialdemócratas, socialcristianos, socialistas e incluso en muchos sentidos liberales. Porque algunas decisiones que tomaron los liberales del siglo XIX, por ejemplo, con respecto a seguros, son claramente socialistas en el sentido de darle al Estado la capacidad de controlar a un sector tan importante como el financiero desde el punto de vista de los seguros. También algunos de los más recientes a los que apuntan como neoliberales han tomado decisiones en ese sentido. No sé, en el último gobierno, redes de cuido. Por ejemplo, que es una buena cosa. O mantener un sistema de seguridad que no se haya convertido en uno altamente represivo, como pudo haber sido el caso. Yo deploro el uso de la violencia y se ha abusado en algunos casos específicos en los últimos años. Pero en términos generales uno pudo haberse imaginado un uso mucho más recurrente del aparato
de seguridad del Estado para reprimir con mucho mayor violencia los movimientos sociales que se han disparado, especialmente en el gobierno de la presidenta Chinchilla, y sin embargo la tónica ha sido de un manejo que a veces ha tenido puntos de mucho conflicto, pero que en general no se ha desbocado. O sea, yo creo que hay un entendimiento en el país de que esos centros políticos difusos, para ponerlos en términos ideológicos, se pueden encontrar sin sacrificar lo fundamental. Se nos ha estado yendo la mano. O sea, yo creo que nos hemos ido moviendo, derivando, digamos, el modelo hacia uno que es demasiado injusto en lo social. Es decir, eficiente en lo económico porque ha generado mucha riqueza, pero no la ha distribuido. Y eso a mí me preocupa mucho. Creo que tenemos que volver al tema de la equidad y eso pasa por un debate sobre lo fiscal. Pero no es un debate que se pueda desarraigar del otro, que es el de la eficiencia y de la lucha contra la corrupción. Ahí yo te quería decir a propósito de eso que la historia nos demuestra que el que tiene el poder difícilmente lo afloja. Nos lo demuestra, por ejemplo, una cosa clarísima en el patriarcado. Al hombre le ha costado muchísimo ceder espacios a la participación de la mujer y ceder espacios a la toma de decisiones de la mujer, etcétera. En este país, eso que vos decías, las desigualdades han hecho que los ricos en este momento sean muy, muy, muy ricos, como no eran cuando uno era huila, digamos. ¿Será posible que de aquí al 2021 esos que tienen mucho poder, que son dueños de los medios de producción, que son dueños de la información, que son dueños que son los mejor educados, etcétera, estén dispuestos a buscar ese eje de equilibrio del que hablábamos y en el que nosotros cuatro creemos, y a que la sociedad acorte esas distancias, a que nuestro país acorte esas distancias y que seamos un poco más equilibrados, menos desiguales? Ya, algunos sí y algunos no. En los últimos meses he hablado con muchos miembros de esos grupos de poder que no son solamente grandes empresarios, sino que también son dirigencias sindicales y otros grupos que tienen incidencia sobre los temas del país, y encuentro que siguen teniendo, a diferencia de otros en otras partes, una mayor claridad respecto de la estrategia de ganar-ganar que ha significado para Costa Rica tener un sistema público de buena calidad. Sus quejas son las mismas que yo tengo. ¿Por qué se vuelve tan ineficiente? ¿Por qué tan burocrático? ¿Por qué tan corrupto? Bueno, muchas veces incluso les he tenido que recordar que la corrupción es un camino de doble vía, ¿verdad? Lo dijo Sor Juana Inés de la Cruz, ¿verdad? ¿Quién es más de condenar, el que peca por la paga o el que paga por pecar? Pero, digamos, sin quitarle mérito a la argumentación de la corrupción, es cierto que la preocupación sobre ella y sobre otros temas también es compartida. Encuentro que hay entendimiento, por lo menos en el empresariado, más vinculado al proceso productivo local, no tanto en el gerente de una transnacional, aunque también que produce fundamentalmente para el mundo, aunque también para ellos la lógica de la ética y de la responsabilidad social empresarial permitiría vincularse con estas preocupaciones más vinculadas a la producción estrictamente nacional o producida desde Costa Rica para el ámbito más cercano, que permitirían pensar que están de acuerdo en que hay que repartir mejor. Es decir, yo nunca he entendido un capitalismo depredador que produce gente muerta de hambre, porque es matar el mercado. O sea, uno necesita para que haya mercado que la gente consuma, y no puede consumir la persona que no tiene cómo hacerlo, porque vive mal, porque está enferma, porque no puede ir a trabajar, porque tiene hambre. Entonces, pero no basta con los mínimos comunes denominadores. Yo quisiera pensar, porque cierto es que en el siglo XIX fueron los liberales los que empujaron la reforma educativa, pero solo para que los peones leyeran el ABC, no para que se convirtieran en grandes críticos del sistema. Yo sí creo que hay que empujar el sistema un poquito más allá. Y bueno, creo que los recursos del Estado deben utilizarse, los recursos de poder del Estado, deben utilizarse para estimular, digamos, esas buenas voluntades de manera tal que cuajen. El Estado también puede soltar amarras para que cada uno vaya por su lado, con lo cual inevitablemente se volverán más fuertes los que más fuertes son.
Bueno, yo creo en el otro Estado, creo en un Estado que equilibra y un poquitico estimula, sin meter indebidamente mano en otros procesos que no le corresponden, a quienes más tienen para que den más. Vamos a dar oportunidad para que hagamos una reflexión final porque ya se nos está agotando el tiempo. Además, creo que hay compromisos importantes de nuestro presidente electo. Pero has tocado un punto, Luis Guillermo, y voy a tomarme un segundo para plantearte, y es el tema de la región centroamericana. Lo acabas de mencionar. Estamos exactamente cumpliendo las mismas, estamos llegando a los mismos años de vida independiente. ¿Cómo valorarías lo que está pasando en el resto de Centroamérica en tema al fortalecimiento, dado que somos una región y como región debemos empujar muchas de las cosas que este país también hace? ¿Cómo valorarías el avance democrático de los países de la región y lo que tendríamos que hacer en conjunto, dado que no podemos separarnos de donde estamos, para fortalecer la democracia en el área centroamericana? Bueno, yo sigo viendo a Centroamérica como parte fundamental de nuestro propio ser, es decir, no nos veo separado de esta región, me parece ser nacional. Tenemos diferencias, hay experiencias nacionales distintas, pero debemos fortalecer la integración y buscar en el ámbito regional valores agregados para nuestras propias potencialidades. Lo digo porque tanto en lo que toca a la Centroamérica continental como a la cuenca del Caribe continental e insular en su conjunto, me parece que ahí Costa Rica tiene mucho que ganar. Tiene mucho que ganar en lo cultural, asumiéndose centroamericana y caribeña, como lo somos. Tiene mucho que ganar en lo comercial, porque los valores agregados comerciales son mucho más altos en la exportación a Nicaragua que, por decir algo, en la exportación a China. Digo Nicaragua para no decir Trinidad y Tobago, a República Dominicana o Panamá. Y es también en lo social, porque también es cierto que tenemos que comprender el peso que ya lo centroamericano tiene, y particularmente lo nicaragüense, en nuestra propia sociedad. Entonces, yo sí creo que debemos avanzar a un sistema de integración más perfecto, en el cual, sin empujar más allá de lo debido los temas para los cuales no hay todavía capacidad de manejo en Costa Rica, porque no podemos abrir de manera absolutamente total las políticas migratorias o de seguridad social, etcétera, si avancemos en un sentido de mayor hondura en los compromisos regionales. Yo le daré a Centroamérica un espacio importante en nuestra política internacional. Bien, vamos a agradecerle a Luis Guillermo que nos haya acompañado esta noche, y a Luis Fernando y a Lina también su participación. Como indicábamos al inicio, parte del equipo del Centro de Estudios Democráticos de América Latina. Luis Guillermo, un mensaje a los costarricenses que ya están esperando las pocas horas que te quedan como presidente electo para asumir el cargo de presidente de la República en nuestro programa de diálogos hacia el bicentenario, que ha sido muy provechosa la visita tuya. Pues principalmente, además de agradecerles a ustedes, invitarme a este programa, decirle a nuestras conciudadanas y conciudadanos que espero convertirme en el presidente de la República con enorme ilusión. Me siento muy honrado en haber recibido esta responsabilidad, que es la más grande que un costarricense puede recibir, además de ser papá o mamá, que también es una responsabilidad muy grande, y que haré todo lo posible por no defraudarles. Siento una enorme carga, una enorme responsabilidad de no quedarle mal al pueblo que me eligió de manera tan masiva y tan alegre, con tanta ilusión y con tanta voluntad de acompañarnos en este cambio que el país necesita. Haré todo lo posible, llegaré lo más lejos que pueda y un poquito más en este esfuerzo por acompañar al pueblo de Costa Rica en la construcción del país más justo, más transparente y más próspero que todas y todos queremos. Y espero hacerlo con un sentido de dedicación y de honradez que honre los principios y valores más queridos de nuestra nacionalidad. Así es que muchísimas gracias por la invitación y estaré permanentemente a la orden de este programa, de CEDAL y por supuesto de nuestras y nuestros televidentes. Bien, de parte del CINAR y de parte de CEDAL, muchas gracias por tu compañía. Muchas gracias. Buenas noches.